tocar No puedo vivir sin ti, del maestro Coquemaya. Ya estamos, de verdad, esta canción no es de Coquemaya, por favor. César, por favor, no empieces con eso. Llevas años... César es fan de Coquemaya desde que tiene uso de razón. Un fan incondicional. En mi cabeza. Un fan de póster. Y no puedo más. Un fan de los pesados, vaya. La cantante dijo Coquemaya. La cantante lo ha dicho mal. Cállate, por favor. Mira, un verso de Coquemaya. Mi perro se llama Coque. A ver si ahora la chica que canta va a saber más de Coquemaya que yo. Y lleva más de 15 años con Teresa. Pero algo inesperado va a cambiarlo todo. César, tengo que contarte una cosa. Me acosté con Coquemaya. ¿No te podías haber acostado con un compañero de trabajo como hace todo el mundo? No, tú tenías que hacerlo a lo grande, con mi ídolo de toda la vida. Tengo que hablar con Coque. Me dijo que volvía mañana a Miami. Este es el punto de partida de Buscando a Coque, una anticomedia romántica protagonizada por Hugo Silva, Alexandra Jiménez y Coquemaya, en la que una pareja en el filo de la navaja inicia una delirante persecución para aclarar las cosas con el mito que se hizo carne, dónde y con quien no debía. Y decimos anticomedia romántica porque los protagonistas no son Julia Roberts y Hugh Grant enamorándose, sino más bien unos Woody Allen y Diane Keaton en el tira y afloja de quienes ya no saben si siguen juntos por amor o por costumbre. Me parecía muy interesante, sobre todo que en una comedia romántica pues la comedia romántica comenzara con una pareja que lleva 18 años, o casi 18 años. Que ya me parecía bastante... Y que después de esta bomba que cae, pues la inercia que tienen es cuidarse, aunque tienen que arreglar muchas cosas y él está muy decepcionado y también él está perdidísimo, porque encima él es su mito, no el de ella. ¿Tú qué te crees? ¿Que yo no tengo fantasías sexuales? Que no me gustaría acostarme con Scarlett Johansson, pero no me acuesto con Scarlett Johansson. Pienso en ella cuando me masturbo. Pienso en Scarlett Johansson cuando me acuesto contigo, pero no voy por ahí acostándome con Scarlett Johansson. Bueno, César, también habría que preguntarle a Scarlett Johansson si querría acostarse contigo. Y en ese caso me encantaría saber qué le dirías. Le diría que no. Le dirías que no. Tienen muchas neurosis, las cuentan sin ningún complejo y al mismo tiempo hay un patetismo latente, pero que no puedes por menos que sentirte identificado. Precisamente cuando un personaje es tan sincero, ¿no? Y tal como se siente lo dice, hay algo que yo creo que como espectador conectas mucho más rápido. Si no es mucho entrometerme, ¿le puedo preguntar con quién se ha acostado? Con Coquemaya. Con Coquemaya, hombre, un grande, claro. El de los Ronaldos, sí. Pues lo entiendo. Gracias. Muy bien. Dices, ¿a quién me encantaría parecerme? Pues cuando Harry encontró a Sally es una comedia que para nosotros es como de manual. Oh, God. Pero claro, o sea, todo esto con todo el pudor del mundo, Sí, por favor. hablamos un poco de referentes de a quién sueñas parecerte. Oh, God. I'll have what she's having. Y también un poco hablar del sexo como es el sexo de una pareja que ya lleva pues más de 17 años, ¿no? Pues imagínate ahora hacer Dirty Dancing o Pretty Woman cuando ya llevan 15 años juntos, a ver qué pasa ahí, a ver. Claro, a ver ahora de qué hablan y cómo están y qué sucede, eso me encantaría. Buscando a Coque es el primer largometraje de Teresa Bellón y César Calvillo, que ya habían explorado el pantanoso terreno de la mitomanía y las relaciones de pareja en los cortos Cariño, me he follado a Bunbury. ¿Qué? Acuérdate de lo que hemos dicho siempre si teníamos la oportunidad de acostarnos con nuestros mitos. Claro que sí, pero cada uno con los suyos. Y Una noche con Juan Diego Boto, divertido ejercicio de desmitificación en el que el actor demostró una admirable disposición a reírse de sí mismo. Todavía no me puedo creer que esté cenando con Juan Diego Boto. Me parece bien que hablemos como si hubiera ciudadanos de primera y de segunda. Porque no puedo ser yo el que esté fascinado en tener una cita con Susana. Cristina. Ahora es Coquemaya quien participa en el juego de la autoparodia. ¿Te gusta? Yo me meto en este lío porque hay muchísimo sentido de humor, del que mola. Cuando recibo la idea, se me ponen los pelos de punta y digo, yo esto no lo voy a hacer. Y pobrecitos porque les hundo la película. Pero cuando leo el guión digo, Y entiendo además que no están hablando de Coquemaya. Yo juego el papel de metáfora para hablar del amor. ¿Coque? Sí. ¿Coquemaya? Sí. Mira, Coque, es que soy fan tuyo de toda la vida.
Tío, estoy en el baño. Buscando a Coque, película participada por Radio Televisión Española, es una comedia ligera sobre los secretos y fantasías que pueden llegar a separar a una pareja sustentada por dos protagonistas con mucha química. Una grata sorpresa que destaca por su ternura, su vivacidad y el empeño por hacer reír sin herir sensibilidades. Casi nada. Entiende que yo tampoco voy preguntándole a la gente si es mujer de un fan, porque si no, no folla. Los Ronaldos. Espero que te guste Coquemaya, porque si no, pobrecita. Algunas canciones. Las tropas ya marchan.